Listo, a partir de ahora, hoy es el día que 25 de agosto del 2023, son las 10 de la mañana 05. Vamos a empezar la segunda parte de la fisiología alrededor de la homeostasis glicémica, que es prácticamente con esto terminamos esta parte y damos inicio a todo lo que es la etiopatogenia y la diabetes. Abre entonces la presentación total y comenzamos. Manuelita, ¿no es cierto? Sí, señor. Presentación. Ay, ¿alguien sabe cómo se quita esa... No, ocultar ventana? Ocultar, eso. Y aquí le abre para que se nos vea todo bien. Presentar. Ay, Espérate. ay, ya lo vi, ya lo vi. Ay, Ahí. Como está ese web, ¿cierto? sí. Presentando. Listo, muy bien, ya. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la regulación de la secreción de la insulina y la homeostasis glucémica. Bueno, para entender un poco más sobre la regulación glucémica y sobre todos estos temas, es necesario tener en cuenta diferentes ítems, dentro de los cuales ya hablamos en la anterior clase. Y son, primero, dentro de la regulación glicémica están dos hormonas importantes, como ya lo vimos, son la insulina y el glucagón, los cuales van a actuar de forma sincrónica, sino que unos van a tener una relación inversamente proporcional, ya que la insulina, como habíamos hablado en la anterior clase, pues se encarga de reducir los niveles de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón se encarga de aumentarlos. Bueno, no solo la insulina y el glucagón están inmersos pues, en esta homeostasis, sino que también hay otras hormonas y otros receptores que están involucrados, dentro de los cuales a nivel general podemos ver, por ejemplo, la milina, la leptina, el péptido IgG, el neuropéptido IgG, y está también la leptina y el hipotálamo, dentro de los cuales pues, se van a utilizar en la utilización de la glucosa y la lipogénesis. Lástima, ¿esa la vas a desglosar o? Lástima, esa diapositiva no ha quedado dinámica, ¿cierto? Pero tú la viste dinámica, ¿no es cierto? No, dinámica no. No la viste que fue entrando punto por punto de la diapositiva. Porque es muy importante, esto es muy importante. Si uno lograra comprender esto que muestra la diapositiva, como dice, sería suficiente para comprender lo que está pasando después en la diabetes. Entonces, si quiere, hacemos una precisión ahí cortica, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Entonces, tenemos varios, llamemos escenarios y varios actores. Escenarios son como los sitios donde se producen, donde están los actores. El primer escenario se llama el páncreas, que produce varias a través de sus células alfa y beta y las otras células, pero fundamentalmente tenemos insulina mielina, las células beta, 55-60%. Tenemos el glucagón, células alfa, alrededor del 25%. ¿Listo? Entonces tenemos el páncreas, el hígado, el hipotálamo, la hipófisis, la pineal, los intestinos y el estómago, el músculo y la grasa. ¿Listo? Entonces, arrancamos. El páncreas con células beta produce insulina y esa insulina, ¿qué hace? Uno, inhibe la gluconeogénesis hepática. ¿No? ¿Listo? Pero su acción principal se hace fundamentalmente en el músculo y la grasa, que terminan siendo sus dos escenarios, sus dos órganos, a través de los cuales, aumentando la producción de GLUT4, se captura la glucosa para que entre a la célula. Es decir, la insulina, su principal acción es que se capture glucosa en el músculo de la grasa. Se entre la glucosa y entre para almacenarse, acuérdense, no tanto para quemarse. Se oxida, se glicosila, pero entra al ciclo de Krebs y entra a glucogénesis, no glucogenólisis. Eso hace la insulina y la milina. Inhibe la gluconeogénesis, ¿cierto? Inhibe la gluconeogénesis hepática. ¿Sí? Aumenta la glucogénesis en el músculo y la grasa. ¿Listo? La insulina. Muy bien. E inhibe lo que hace
la glucógeno fosfatasa, que es quitarle el fosfato a la glucosa para que la glucosa se vaya a la circulación, él la inhibe. ¿Por qué? Porque hace lo contrario, glucógeno sintetasa, aumenta la sintetasa. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Por otro lado tenemos, entonces, insulina, también tiene un efecto la insulina sobre a nivel cerebral, porque al final también inhibe un poquito lo que es el apetito y eso. ¿Listo? ¿Qué tenemos también? El glucagón que hace lo contrario. Pero tenemos otras hormonas que ayudan a la acción de la insulina. ¿Cuáles son? Las sincretinas. ¿Cuáles son las sincretinas? Fundamentalmente dos. ¿Cuántas sincretinas hay? Muchas. 150 más. ¿Cuáles son las dos que más interesan? GLP y GIP. Muy bien. GLP y GIP. GLP, péptido similar al glucagon-like péptido. Y GIP, péptido insulinotrófico dependiente de glucosa. ¿Estos dos qué hacen? Van al páncreas y estimula la producción de insulina. Acuérdense que desde que yo pienso, ya hay un estímulo neurogénico y se media por acá. Con la milina también. Claro, las dos, se liberan las dos. Pero esto lo media esta. Se dice que la liberación de insulina a través de las incretinas depende entre un 20 y un 60%. Los pacientes diabéticos tienen problema de incretinas o bajas o resistencia a ellas. ¿Listo? Los pacientes diabéticos tienen eso. Muy bien. Pero tenemos otros péptidos que también, como el neuropéptido Y o el PPY, que también media junto con la GLP para inhibir apetito. Esa es su acción principal. Usted usa un análogo incretínico, llame exenatide, ya no está. Exenatide, saxenatide, linaglutide. ¿Sí? Y lo que hacen es esto, haciendo la acción del GLP, inhibiendo apetito, aumentando liberación de insulina, haciendo lipólisis, degradando la grasa. ¿Listo? Pero por otro lado también tenemos una adiponectina que se produce en la grasa, una adipocitoquina que media la función de la insulina acá. O sea que la adiponectina es baja la resistencia a la insulina. Teníamos algo que mediara la adiponectina, sí, se llamó hace 10 años, llamaba Compliant, el rimonobal. Lo producía Laboratorios Sanofi. Ustedes me dicen, ¿qué tal, doctor? Síndrome metabólico lo tratamos desde ahí. Desde el síndrome metabólico, sino que empezó a producir problemas. No muchos. Yo nunca tuve el problema que yo no me acuerdo si era cáncer de vejiga, osteoporosis y eso, y la suspendieron. Que pesar. Pero su acción era por aumentar la adiponectina. Esa era la acción. Bueno, y por otro lado, ¿Y qué hace la adiponectina? baja la resistencia a la insulina. O sea, tiene una acción sensibilizante a la insulina para que el glucotransportador tome, sensibiliza para entrar la glucosa a la célula. Entonces esa era otra. ¿Listo? También tenemos otras hormonas que se oponen a la insulina, que son, ¿cuáles? La resistina, las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis hormonal, que bloquea la acción de la insulina y produce todo el endotelial, aumenta la vasoconstricción. ¿Cómo? La acumulación de ácidos grasos también. Median también esa acción. Es que todo lo contrario empieza a suceder en el síndrome metabólico, en el obeso. Todo esto es bueno y está ocurriendo en condiciones normales. Por eso estamos viendo el escenario a partir del cual empieza a pasar. ¿Qué pasa en diabetes? Insulino, inicialmente en síndrome metabólico, hiperinsulinemia. En diabetes, insulinopenia. El síndrome metabólico es hiperinsulinemia con resistencia aumentada. O sea, que mucha insulina que logra que la glucosa forzadamente entra a la célula. Pero ya en diabetes caen estas dos. ¿Listo? Muy bien. En síndrome metabólico. ¿Qué pasa con glucagón? Hiperglucagón en diabetes. ¿Qué pasa con incretinas? Va o hay resistencia a la incretina. ¿Qué pasa con adiponectina? Va. ¿Qué pasa con resistina? Todas empiezan a subir. ¿Qué pasa con liberación de ácidos grasos? Tiene un paciente, lo que yo le decía, inundado en ácidos grasos. Es quizás el mediador al daño que ocurre después. Porque imagínense un ácido graso, palmítico, heurístico, todos esos ácidos yéndose hacia el músculo, la grasa, y empezar a
al afectar la acción, por ejemplo, de la insulina, a ocupar espacio. En el mismo páncreas ocupan espacio, en el hígado ocupan espacio. O sea que en el síndrome metabólico, o sea, inicialmente te tienes que disminuir esa resistencia Claro, a ¿cómo la...? y después aumentar, y cuando ya tiene diabetes, aumentar los niveles de insulina. Claro. O, Por alguna vía. Doctor, Llámese con incretinas, análogos incretínicos, tanto insulina, ¿cierto? Sensibilizando acá. Por ejemplo, el síndrome metabólico, la metformina. La metformina hace mejor esta acción. Acá. doctor, esta evidencia que por la acumulación de ácidos grasos en el músculo bronquial producía, no, perdón, en el músculo esquelético, Eso. perdón, y también el mal funcionamiento de la citoquina producía la resistencia a la insulina. Métanse desde ya para comprender eso. Desde el primer año lo vimos, ¿no? Pero métanse, ¿cuál es el gran desencadenador de todos los problemas para que el síndrome metabólico evolucione al final a una diabetes o evolucione a una enfermedad cardiovascular? Ácidos grasos circulando en el átomo porque se están degradando de los grasa visceral, se está degradando permanentemente, se está liberando hacia la circulación porta y las adipocitoquinas sistémicamente. Por eso se dice que el síndrome metabólico, la obesidad, hay una inflamación sistémica de bajo grado permanente. Es un paciente tóxico todo el tiempo. Eso hay que bajarlo. ¿Cómo? Lo primero es ejercicio. Lo segundo, coma bien. Y ya lo otro empieza a meter medicamentos. Pero primero, sirve el ejercicio, claro. Estudios que dicen eso. 3 grandes estudios mundiales. hace poco vi uno, ¿La qué? hace poquito encontré uno. Estudio. Voy a buscar cómo dará la Usted tiene 3 grandes o 4 grandes estudios mundiales que dicen que ejercicio y eso previene la aparición de diabetes. El DPP, el estudio más grande americano, el FINES, es el estudio finlandés, se llama estudio FINES, y el DAHAN, que es el estudio chino. 3, y hay más, pero estos 3 son los que en todas partes lo dicen. ¿Sirve el ejercicio? Claro. Y el Yo tengo especial síndrome después. metabólico. Hace por ahí 10, 15 años. Tengo antecedentes de diabetes. Hemoglobina glicosilada de grado 6, ahora tiene 5.7. ¿Qué me ha ayudado? El ejercicio que hay todos los días. En especial el de fuerza, el de peso, porque aumenta el músculo. Todo sirve, pero claro, yo por ejemplo combino, voy 5 kilómetros en bicicleta al gimnasio, voy a hago gimnasio no para sacar músculo, sino para bajar, exacto. Poquito fibra incrementada, Pero aumentar el músculo sí ayuda. total. Es porque antes se decía, no, que el aeróbico, que nada que al viejito hay que ponerle una botellita que haga allí. Y sirve, claro. Bueno, qué pena, me le quité todo el tiempo ahí. Y doctor, Dale. Hay una, mírense mi canal, se los compartí, ¿no? Mírense la lista de reproducción de riesgo de semiología y riesgo de estoy. Creo que hay una, por ejemplo, una presentación donde hablo de interpretación y explico muy bien eso. Y hay una solita cuando digo homeostasis glicémica, explico cuál me parece tan bonito esa imagen. Esta de donde la me parece muy bonita la imagen. está bien. ¿Sí o no? Está bien hechecita. Dale. Bueno, lo de la insulina yo luego lo explico, pero porque Sí. pues Marco ya lo explicó. Está bien, ¿Sí? solo, o sea, sí, porque ya, si es algo nuevo lo cuentas, si no, pasamos. Ah, no, pues, no, simplemente pues lo mismo. Del pronto glucagón, Ah, el glucagón. sí, porque esa lo Y pasamos esa muy, fue la que muy rápido. Bueno, el glucagón, pues como ya había dicho, está secretado por las células alfa, mientras que la insulina está secretada por las células beta. A diferencia de la insulina, este se va a estimular o se va a liberar más en periodos de ayuno y también en periodos, pues como nos decía, en los que uno come y pues en periodos en los que no Donde está más comiendo. actúa es en este momento, pues si todos estamos en ayuno ya. En el- Ahí está actuando glucagón y ojo, las contrarreguladoras. Me dicen, solo insulina y glucagón regulan el azúcar, no. Las hormonas contrarreguladoras, corticosteroides, catecolaminas, hormona del crecimiento, tiene acción, ¿sí o no? ¿Listo? Y el lactógeno placentario en la embarazada, que también tiene que ver con la resistencia a la insulina que ocurre en el segundo trimestre del embarazo. por eso es que ellos generan cosas y a veces Aparece la diabetes gestacional después de la mamá de 22. ¿Listo? Entonces, y pues como ya habíamos dicho antes, se encarga de incrementar los niveles de glucosa en sangre.
Por otra parte, también es la que se inicia la glucogenólisis, en donde va a tener la función de la contracción muscular. Y como el profesor nos decía, también aumenta el ejercicio atenuante. Bueno, como miramos en la primera imagen, todas las hormonas y receptores desprendían del hipotálamo. El hipotálamo tiene una función muy importante, ya que de ahí se controlan todos los centros del hambre y la saciedad. Sobre todo en el núcleo lateral del hipotálamo, en donde va a generar todo ese deseo de comer y pues va a generar esa actividad. Por otra parte, también vamos a ver que dentro del hipotálamo se genera el hambre, la saciedad, pero se tiene que generar en una homeostasis, en donde van a estar diferentes órganos, entre los cuales, como vimos en la anterior imagen, estaba el páncreas, el hígado y también estaba el intestino. Y dentro del hipotálamo encontramos diferentes hormonas y receptores, dentro de los cuales está la milina. La milina tiene un funcionamiento parecido a la insulina. La milina, por su parte, es derivada del polipéptido amiloide y esta, al igual que la insulina, se va a activar o se va a estimular cuando consumimos alimentos y también va a ser liberada por las células beta, al igual que la insulina. Como había dicho, actúa en conjunto con la insulina y se secreta en concentración cuando nosotros aumentamos las concentraciones de glucosa. Y por su parte, pues tiene la misma actividad que la insulina, prácticamente que suprime las concentraciones de glucagón. Pero en la anterior imagen podíamos ver que dentro del funcionamiento no solo está en disminuir los niveles de glucosa, sino que también en desacelerar la velocidad a la que se vacía la comida en el estómago, por lo que también genera pues sensación de saciedad. Bueno, pues aquí podemos ver que, como había dicho antes, la mielina produce sensación de saciedad, desacelera la velocidad a la que se vacía el estómago y finalmente pues también va a disminuir los niveles de Disminuye gluconeogénesis hepática, como la insulina. Disminuye gluconeogénesis hepática. Esa es la traducción de eso. ¿Listo? porque tiene casi todo lo mismo que la insulina, prácticamente es igual. Sí. Lo que pasa es que no fue bueno. Trataron de sacar un análogo Que la milina. amilínico. Creo que era el pramlintide. Se usó algún momento, pero no fue satisfactorio. ¿Sí me entiende? Pero, o sea, Un análogo amilínico. pues es la diferencia de las dos, porque yo investigaba y decía lo mismo que concentraciones altas de glucosa que inhibía el glucagón y Prácticamente pues que es una hormona análoga a insulina, que hace lo mismo. ¿Listo? por otra parte también encontramos los GLP-1 y GIP, los cuales, a diferencia de los anteriores, se pueden ver que son secretados por el intestino. Y principalmente esas van a ser secretadas por las incretinas, como ya nos dijo el doctor, y sobre todo pues cuando nosotros ingerimos alimentos, las incretinas se van a aumentar. Y al aumentar se van a liberar GLP-1 y GIP, sobre todo hidratos de carbono y nutrientes. Ajá. Y hay análogos de estos GLP-1 y GIP, que son algunos medicamentos que pueden estimular a la producción de más insulina. Las incretinas, como podemos ver, ya lo había dicho antes, son secretadas por el intestino y no había dicho en qué significa cada una de las siglas. GLP-1 significa péptido similar al glutagón y el GIP significa polipéptido inhibidor gástrico. Y Es más que otro nombre más largo, péptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Es mejor el polipéptido inhibidor gástrico, pero es el mismo. ¿Listo? Y pues tiene la misma actividad de la anilina, que suprime la liberación de glucagón. Sí. Doctor, ahí tenía una pregunta, o sea, ahí la insulina, la amilina y el GLP-1 y GIP, o sea, tienen la misma actividad, ¿o? Lo que pasa es que, por ejemplo, estos no actúan estos indirectamente Sí. hacen la acción de o sea, lo que hacen es liberar insulina. Ellos estimulan la liberación de insulina por parte de las células beta. Entonces, ahí logran la acción de la insulina con lo que la insulina hace. Sí, pero ya el efecto final no. Y de pronto a nivel hipotalámico, y eso sí, pero ya los efectos sistémicos no son similares. ¿Sí me entienden? O sea, su acción principal, esto, es aumentar la liberación de insulina por el páncreas.
pero tiene otros efectos que son buenos, como les digo. Quitar apetito, aunque la insulina también tiene una acción sobre, y la milina sobre el apetito. Saciamiento gástrico tiene una acción similar. Y ya las acciones, por ejemplo, sobre sobre el músculo, la grasa, son efecto indirecto, porque la hace la insulina, no el polipéptido como tal, no es. ¿Sí me entienden? Y esas son, o sea, se producen en el intestino, la mielina es en el páncreas, ¿cierto? Claro, amilinas, insulina, páncreas. Esos son incretinas, son producidos en las células, no me acuerdo con el ELI, de Las los células intestinos delgados sobre todo. La grelina. La grelina se produce en el páncreas una parte, pero donde más se produce es en el estómago. Y esa sí es la que estimula. Esa tiene efectos directos sobre apetito. Aumenta los límites, pero creo que ese es el Aumentando apetito. aumento. Y la Es un somatostatina. estimulador. La somatostatina más tiene un efecto es paraclínico, autoclínico. Regula tanto, mejor dicho, la somatostatina está pendiente de la insulina y pendiente del glucagón para que se mantengan en equilibrio. Listo, pues como yo, Creo que es autocrino la palabra. Mire a ver, somatostatina es autocrino, paracrino. ¿Listo? listo. Bueno, como ya habíamos ahorita hablado, son secretadas por las células L-intestinales y como están en el intestino, pues son estimuladas por todo este tipo de nutrientes que llegan a la luz intestinal y como dato, pues tienen una vida media muy baja, muy corta. Por lo tanto, pues se degradan Mire, fácilmente. hay una ventaja con las incretinas. Ellas censan los niveles de glicemia. Cuando los niveles de glicemia, ¿cuáles son los niveles de glicemia normales en ayunas? Menor a 120. Yo 60, 100. Cuando los niveles llegan a 60, ¿qué es hipoglicemia? Cuando está por debajo de eso. Cuando llegan a 60, y se inhibe su acción. ¿Quién inhibe la acción de las incretinas? Las dipeptidasas, los DPP4. No son hipoglicemiantes, ni los inhibidores de la DPP4, que son las gliptinas, sitagliptina, valdigliptina, linagliptina, son inhibidores de esto. ¿Para qué? Para que la acción de esta sea mínima. Pero ellos, como le digo, no son hipoglicemiantes, sino antihiperglicemiantes. Y una ventaja, los análogos incretínicos no tienen tanta acción hipoglicemiante, o sea, tanta baja de azúcar, como si la tienen las otras medicamentos. ¿Listo? O sea, se dice, Aquí tenemos dos drogas diarias. Los análogos, que son similares a los estos, sobre todo el GLP-1, y tenemos los inhibidores de la DPP4, que son, llámese, gliptinas, inhibidores de las dipeptidilpeptidasas, que son las que degradan las incretinas. Entonces, importantísimo, ¿cuándo se liberan las incretinas? Casi que en la primera fase de la primera fase, ¿cómo se dice? De la digestión, Sí, en la cefalita. fase cefálica. ¿Cuándo se degradan? ¿Y cuándo más se degradan? Cuando el organismo entra en una etapa de postprandial o inmediatamente postprandial. Ahí se degradan. Pero su acción es muy rápida, es de minutos o menos de minutos. Y se degradan por propiedades que se producen también donde bueno, ya como último dato general, que ya lo habíamos dicho, estimula la secreción de insulina. Bueno, ahora están las PLY, las cuales son células L-neuroendocrinas y su receptor más importante pues va a ser el neuropéptido Y. Dentro de sus funciones más importantes va a ser inhibir la motilidad gástrica y esas se van a activar por absorción de nutrientes y electrolitos. Y al igual que las anteriores, también van a disminuir el apetito y son pues receptores muy importantes dentro de la eficiencia de la digestión. Bueno, dentro de las hormonas más importantes está la leptina. La leptina es secretada por el hipotálamo y esa es la que nos va a decir, por ejemplo, si tenemos hambre o no tenemos hambre. Actúa por eso sobre el hipotálamo y tiene dos tipos de receptores. Ojo, en el hipotálamo, pero el mayor productor de leptina es El tejido graso. Mayor productor de leptina es el tejido graso. ¿Listo? Ujú.
Bueno, va a tener dos receptores que son los NPY con acción catabólica y también están los melanocorticoides, melanocortina que también tienen efecto catabólico, pero dentro de la melanocortina van a estar los receptores MS4. Esa va a tener alta afinidad sobre el sistema nervioso simpático y es por eso que dentro de su funcionamiento va a estar precisamente lo que nos dice que va a ser favorecer la lipólisis en el músculo. Y eso nos va a generar pues, un mayor balance energético y va a reducir la adiposidad. Esta es la que en algún momento se creyó, ojo, que habían descubierto, cuando le descubren la leptina, creyeron haber descubierto la cura de la obesidad. Les decía yo que esos famosos ratones, los llamaban los ratones obesos, los ratones obesos, cuando les tomaban la leptina, tenían leptina baja. Y la cura, aquí está la cura. Entonces, crearon como un análogo leptínico. Dicen, démosle leptina a los pacientes. Y resulta que lo que se ve en los pacientes obesos, diabéticos, síndrome de resistencia a la leptina. O sea que el problema es la resistencia, no la hipoleptinemia. ¿Sí? ¿Listo? Pero la resistencia a la leptina puede producir mayor apetito o menor apetito. Mayor apetito. No menor apetito, o sea, si genera más apetito. Claro, ese paciente, mire lo que dice ahí. Favorece la lipólisis, actúa en el sistema nervioso simpático, reduce la adiposidad. O sea, dando leptina, ¿sí o no? Sí. Como dice, el tratamiento podría ser dar leptina, pero si hay resistencia. Es dar un medicamento que va en la resistencia. Ahora, el ejercicio, los medicamentos lipolíticos bajan resistencia a la leptina. El paciente tiene menos apetito y baja de peso. ¿Sí? Cuando uno dice resistencia, es a nivel de los receptores. De receptores que fundamentalmente son grasa. ¿Sí? Y el mismo hipotálamo. Usted no tiene leptina arriba o que no actúa bien, está todo el tiempo con hambre. Que le pasa a los obesos y a los diabéticos. Bueno, dentro del neuropéptido Y es uno de los neurotransmisores más importantes y es uno de los polipéptidos pancreáticos. Va a tener dos receptores que son los Y1 y Y5. Y entre sus funciones más importantes pues va a estar aumentar las enzimas lipogénicas, incrementar la ingesta de alimentos y regular el peso. Dentro del sistema nervioso central va a tener gran funcionamiento sobre el balance energético positivo. Ese es el péptido, Neuropéptido Y. sí, como dice, el principal mediador, que son muchos, tú lo has mencionado, a nivel del hipotálamo y la hipófisis para regular apetito. Este es uno de los fundamentales. ¿Sí? Pero dando más hambre. Da más hambre a diferencia Sí. de la leptina. Sí. Hay por ejemplo una pregunta. La leptina se podría dar como como un medicamento para reducir la saciedad. Sí, Pero en ahí- este caso sí se puede. No se podría dar un medicamento, pero para el pero hay medicamentos que recuerde ahora, la sibutramina creo que actúa por este mecanismo de inhibir apetito a nivel central. La sibutramina que ya no está por los efectos colaterales que producía, pero claro, inhibiendo neuropéptido Y inhibimos apetito. O sea que el problema de un diabético de una vez es más que todo la parte del apetito. Muchos es uno de los tantos problemas. Acuérdense, el diabetes es una enfermedad. Cuando veamos el octeto, ya son 11, ya son 12 de los etiopatogénicos de la diabetes. Vamos a ver que es que está a todo nivel. Por eso es que dar un solo medicamento no funciona. Ahora hay que pensar en 2, en 3 y hacer multi, ¿sí? Con ejercicio, con nutrición, con metformina, con análogo incretínico, con insulina, con sitagliptina. O sea, ahora ya se habla de las glifosinas, porque los pacientes tienen un problema a nivel del túbulo renal, que absorben más glucosa de la que normalmente absorben. ¿Sí? Sus pacientes siguen reabsorbiendo glucosa. Entonces hay que dar un inhibidor de los SLG para que lo eliminen. Son glucosúricos. Esos son Las glifosinas. las SG. Inhibidores de la SLG1. Doctor, y en la ansiedad también se pueden ver afectados todos estos ¿La qué? en la ansiedad, o sea,
se ven Claro, el disminuidas. paciente per se ansioso, deprimido, es todo esto, el mecanismo subyace por esto, por PYY, por neuropéptido Y, por la misma grelina. Es un problema muy complejo. Si tú miras los mediadores del apetito a un lado y a otro, son más de 10 a cada lado, ¿cierto? Es muy complejo. Bueno, en la imagen que indiqué al inicio también estaba el tejido adiposo. Dentro de las funciones más importantes del tejido adiposo está el mantenimiento de los triglicéridos y tienen unas sustancias que son muy importantes, que las nombramos al principio, que son las adipoquinas, y que junto con las citoquinas, pues en conjunto para producir pues, su funcionamiento normalmente. En el caso de que haya una disfunción, en este caso del tejido adiposo, podemos encontrar, por ejemplo, la acumulación de ácidos grasos en el músculo esquelético y en el hígado. Y esa acumulación de ácidos grasos en el músculo esquelético y en el hígado para generar que la glucosa pues, no pueda entrar de forma efectiva y genere pues, resistencia a la insulina. Dentro del tejido adiposo es importante que haya un balance y ese balance precisamente es la lipólisis, que es la degradación pues, de todas las grasas, y la lipogénesis, que también, no, la hidrólisis, y acá es la síntesis de todas las grasas. Esta es degradación, esta es génesis, generación. Lipólisis, degradación, lipogénesis, Sí. generación. Y vamos a encontrar la lipogénesis inhibida por ácidos grasos y ayuno, ya que, pues, como el profesor nos decía, que era la de síntesis. Y bueno, como ya habíamos dicho antes, el aumento de la lipólisis adipocítica puede generar la acumulación de ácidos grasos, y esto pues en este caso no sería lo que ocurre normalmente, y esto genera pues, la acumulación de ácidos grasos libres en sangre que genera la resistencia a la insulina. Finalmente, pues todo esto va a afectar tanto al hígado como al músculo liso y genera pues, la acumulación de lípidos que se asocian a la resistencia a la insulina, como ya lo habíamos dicho antes. Y finalmente, pues el músculo liso, que es el que se ve afectado, va a empeorar la entrada de glucosa y el almacenamiento del glucógeno, y no se puede iniciar la gluconeogénesis. Y esas son las... Eso, déjame el verlazo. Siempre preocúpense mucho por ejemplo, esa primera referencia. La primera referencia, la publicación fue en Varela, 2001, Ese es el cielo, sí. y lo citan en el 2023. Entonces, yo siempre, por ejemplo, yo cuando leo algo y se me va más allá de 5 años, ya no quiero leer nada de eso. Y más con estas cosas, porque son muy, aunque pues todo lo que dijiste, o sea, es vigente, pero para que se preocupe mucho por eso. Tomen referencias de 5 años para acá. De pronto la fisiología se mantiene fundamental en los últimos 15, pero con estas cosas, eso todos los días, yo prefiero leer cosas muy nuevas. ¿Listo? Para que la segunda sí es la referencia, esa es, 2015. esta es 2015, decente. Es decente. Listo. Muy bien. Es muy importante esto. Acuérdense. Muy importante. ¿De dónde saca la fuente? ¿De dónde está diciendo las cosas? ¿Qué tanta fiabilidad es? Ese señor si es confiable, está citado en una buena revista, para que esa es la cultura de uno crecer desde pequeño, como están ustedes en la medicina, crecer derecho, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer el corte acá entonces y presentamos club, ¿cierto? Entendí.